buenas tardes. Hoy celebrando o conmemorando más bien el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, tenemos un webinario sobre comunicar para conservar. Y nos acompaña el día de hoy Michelle Soto, quien tiene una trayectoria muy interesante de comunicación con diferentes organizaciones ambientales y lleva más de 20 años de experiencia cubriendo temas ambientales y científicos. Actualmente ella es la editora de Ojo al Clima y coordina el proyecto Comunidad Planeta de la organización Periodistas por el Planeta. También es corresponsal de Mongabay Latam en Costa Rica. Entonces le doy el pase a Michelle para que nos dé su presentación. Adelante, buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, doña Ani, muchísimas gracias y yo encantada de estar aquí en esta fecha particular, hablando sobre un tema que me apasiona, que es la comunicación en pro de la conservación. Entonces voy a compartir pantalla para poner la presentación. Listo, sí se ve, ¿verdad? Y bueno, esta charla precisamente le cambié un poco el nombre porque cuando estaba haciendo la presentación y estaba planeando el contenido, bueno, ustedes saben que esta semana arrancó la conferencia de las partes de la Convención de Cambio Climático. Y bueno, uno escucha de todo. Y hay un tema de narrativas que a mí me empezó a zumbar en la cabeza y que tiene que ver con ¿verdad? Apostar 100% a la tecnología para hacer de este planeta un lugar habitable. Entonces yo me ponía a pensar, y bueno, ¿y si lo hacemos habitable de una vez? O sea, sin necesariamente, ¿verdad? Tener que recurrir a estos mecanismos casi que de los Avengers, ¿verdad? Para capturar emisiones. Entonces, mi propuesta para esta noche es hablar de esas alianzas que podemos hacer entre biólogos y periodistas para precisamente impulsar narrativas en pro del planeta, de este planeta en el que estamos viviendo. Y entonces la primera pregunta sería, ¿por qué y para qué comunicarnos con periodistas, verdad? Alguno podría estarse preguntando. Y bueno, yo les traigo algunos argumentos. El primero es que los medios de comunicación ofrecen un megáfono que permite que el mensaje que ustedes tengan pueda llegar a audiencias masivas y además visibilizar los esfuerzos locales y con ello favorecer una identificación y apropiación de los temas por parte de las comunidades y del común de la gente, ¿verdad? Y por otro lado, también, y si digamos estamos enfocados en promover mejores prácticas y cambios en la conducta, ¿verdad? En nuestra relación con el entorno. Los medios de comunicación pueden ser una herramienta también en pro de la educación ambiental, que puede llegar a complementar otras acciones muchísimo más focalizadas, ¿verdad? Y esto va a generar una atmósfera de cambio. Y les traigo un artículo que precisamente publicamos en Ojo al Clima en el 2021 y Odalis Cabridi, que es bióloga de la Universidad de Costa Rica, me abrió las puertas del Museo de Zoología y estuvimos recorriendo los pasillos del Museo de Zoología y empezamos a hablar sobre la importancia de las colecciones biológicas en el país de cara al cambio climático, ¿verdad? Y sobre todo porque esas colecciones pueden dar pistas, ¿verdad? Para guiar los procesos de restauración. Y era un tema, ¿verdad? Porque, bueno, ustedes como de la comunidad de biólogos y de investigadores, se ha puesto de moda sembrar árboles, ¿verdad? Pero no necesariamente el sembrar un árbol por sembrar un árbol
es lo que nos puede ayudar, ¿verdad? Sino que hay que garantizar también que hayan relación, o sea, que ese árbol sea utilizado por la biodiversidad, ¿verdad? Y que haya una lógica ecosistémica detrás. Y esas son cosas que podría, o sea, que gracias, digamos, a a ese recorrido por esos pasillos, pudimos, ¿verdad?, plantear esas preguntas en un artículo de divulgación, ¿verdad?, de periodístico. Pero también el comunicar, ¿verdad?, en medios de comunicación es un ejercicio de transparencia, no solo para nuestros donantes o si la investigación, por ejemplo, se hace con fondos públicos, ¿verdad?, sino también de transparencia y rendición de cuentas hacia las comunidades, ¿verdad? Y hacia las personas con quienes interactuamos en razón de nuestro trabajo, ya sean instituciones, ya sean organizaciones, incluso el público general, por decirlo de alguna forma. Muchas veces, digamos, de comunidades dicen, ah, sí, por aquí anduvo determinado investigador, tomó datos y todo, pero yo nunca supe qué pasó con eso, ¿verdad? Ayudarnos a través de los medios de comunicación puede permitir precisamente que esas personas dicen, ah, sí es cierto, eso era el trabajo que estaba haciendo fulanito la vez que hace un par de años que vino y el pobre se metía con el agua hasta el cuello para tomar muestras, ¿verdad? Por ejemplo, una cosa así. Eso es un ejercicio de transparencia, ¿verdad? Dar a conocer los resultados que estamos generando, no solo a nivel de investigación, sino también en otro tipo de proyectos. Y también eso nos va a ayudar a posicionar esos temas y esos conceptos en agenda pública. Y esto tiene dos objetivos. Por un lado, a nivel de percepción de la sociedad, ¿verdad? De que estos son temas importantes y útiles para su vida cotidiana. Y subrayo, ¿verdad? El tema de que la gente lo vea como propio, ¿verdad? Estamos hablando de que independientemente en el trabajo que usted se desempeñe, lo que tiene que ver con el entorno es un tema de vida, ¿verdad? O sea, me afecta a mí, es calidad de aire, es, ¿verdad? Las relaciones, es agricultura gracias a las relaciones de polinización y dispersión de semillas, etcétera, etcétera. Pero también el posicionar estos temas y conceptos en agenda pública nos permiten hacer incidencia política precisamente para que deriven cambios en la normativa, en nuevas políticas públicas e incluso en mayor dotación de recursos para investigación u otros fines. Y todo esto, a mí, esta es una frase que uso mucho, y es que es democratizar el conocimiento. Entre la gente tenga más a la mano el conocimiento, ¿verdad? La información, puede ejercer uno de sus grandes derechos, ¿verdad? O sea, poder ejercer y tomar decisiones basadas en evidencia en pro de su bienestar. Y eso también nos va a ayudar a favorecer una cultura en pro del planeta, porque todos tenemos derecho a un planeta sano y ecológicamente equilibrado, ¿verdad? Y para poder garantizarlo, nuestras decisiones ojalá estén sustentadas en evidencia para poder garantizar ese derecho como seres humanos que tenemos y como habitantes de este planeta. Y bueno, ya hablamos de la primera parte del título de la charla, ¿verdad? Que es comunicación como tal. ¿Por qué comunicarnos? Y el otro concepto que está planteado es narrativa. ¿Qué entendemos por narrativas, verdad? Y bueno, nos vamos al diccionario de la Real Academia Española y nos dice, por un lado, que es la habilidad o destreza de contar algo, ¿verdad? En cuanto a la narrativa en sí, pero también en cuanto a la narración, ¿verdad? Que es una de las partes en que suele considerarse dividido el discurso, en la que se refieren los hechos que constituyen la base de la argumentación. Yo por narrativa es
yo lo veo así muy simplificado, es la forma en que contamos una historia basada en hechos, basada en datos, basada en argumentos. Y yo supongo que muchos de ustedes estarán familiarizados con estas narrativas que nos vienen desde los 70s, de hecho, ¿verdad? Muchísimo más populares en los 80s y 90s, ¿verdad? Que son todos los documentales de naturaleza y que nos llevan a esa mirada de ese mundo, ¿verdad? Totalmente nuevo, bueno, con Jacques Cousteau que nos llevó a las profundidades, ¿verdad? Que como seres humanos no nos era tan natural, ¿verdad? A no ser que bucearas, ¿verdad? Pero ¿verdad? Toda la vida en la tierra, ¿verdad? Las aves, etcétera. Sin embargo, a estos documentales les falta una especie, el ser humano. Y yo siento que, digamos, con los tiempos que estamos viviendo, en donde la pérdida de biodiversidad es alarmante, donde tenemos retos tan grandes y abrumadores como puede ser el cambio climático, la acidificación de los océanos y otros, ¿verdad? Y estamos todavía tratando de entender otros límites planetarios. El vernos nosotros como personas, como seres humanos, dentro de esta ecuación, dentro de esta narrativa, es muy importante porque al fin de cuentas lo que pretendemos es precisamente cambiar conductas, ¿verdad? Nuestra relación con el entorno. Y esta foto en particular me gusta mucho, este es de un artículo que sacamos en algún momento cuando yo trabajaba en el periódico La Nación sobre la investigación que se estaba haciendo con los tiburones Punta Blanca. Y ahí convergen, o sea, ahí hay representados 5 personas y esas 5 personas me están diciendo que hay investigadores por un lado, hay guardaparques por el otro y hay voluntarios por el otro, ¿verdad? En una imagen. Y eso es todo lo que me está comunicando una imagen. Y bueno, esta cita de doña Concha Mateos, que es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos en España, tiene que ver con cambio climático, pero yo creo que puede extenderse a otros temas, ¿verdad? Como puede ser biodiversidad. Y bueno, decía la profesora Mateos que el cambio climático sobre todo se ha explicado. Se parte de que hay que educar a las personas para conseguir cambios, pero al ser humano no le mueven los datos, los gráficos y los razonamientos lógicos necesariamente. Conocer es sentir. Y aquí me detengo. Vean que por un lado, conocer es sentir y sentir es previo a actuar, ¿verdad? Realmente muchas veces lo que nos impulsa a tomar una acción determinada no es necesariamente la lógica, sino la emoción. Y en todo lo que tiene que ver con psicología conductual, ¿verdad? Se habla de que un cambio de conducta o de comportamiento tiene 2 grandes ingredientes. Por un lado está lo cognitivo, ¿verdad? Que es lo que conozco, ¿verdad? Ese es el dato, es el hecho. Y el otro gran ingrediente es lo emocional. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me despierta emociones y que me hace decir, me matriculo en esto? Esta es mi causa, ¿verdad? Y ahí yo creo que esta es una frase que la conocemos todos, ¿verdad? Primero conocer para conectar, ¿verdad? Y gracias a esa conexión, y vean que esa conexión implica que yo me estoy visualizando dentro de esa relación, ¿verdad? No solo la conozco ¿verdad? Como puedo tener yo una relación distante entre el objeto observado y mi persona, ¿verdad? Sino que me conecto con eso que estoy viendo, ¿verdad? Me involucro incluso a nivel emocional con eso, precisamente para generar una acción, ¿verdad? Que en este caso es conservar. Y hablo de conservación en un término muchísimo más amplio que tiene que ver con nuestra relación con el planeta. Y Laura Rocha es la presidenta de Periodistas por el Planeta,
que es una organización latinoamericana que está trabajando precisamente en nuevas narrativas desde el periodismo para un poco abordar toda esta crisis socioambiental en la que estamos viviendo. Y Laura suele decir que necesitamos cambiar las narrativas para sumar a más personas a la conversación, porque lamentablemente hay mucha gente que no está incluida dentro de estas conversaciones y la toma de decisiones, a pesar de que viven los impactos de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, por poner dos nada más, pero también son las que están más cercanas a esos ecosistemas, ¿verdad? Y lastimosamente hay una exclusión de estas personas en estos procesos de conversación. Y de esta manera, continúa Laura, podremos construir un futuro, ¿verdad? Que yo siento que esta es una de las narrativas que necesitamos impulsar, porque vieran cómo se está posicionando, sobre todo, vienen narrativas de los millonarios, ¿verdad? De tecnológicos, en que, ¿verdad? Prácticamente casi que están poniéndole la llave al planeta Tierra para ir a buscar a Marte, y, ¿verdad? Y yo digo, bueno, y el pobre Marte va a seguir con todos los, ¿verdad? Le vamos a heredar todos los problemas que tenemos aquí en la Tierra, ¿verdad? Entonces, y bueno, también esa posibilidad es ajena a muchas personas, ¿verdad? Y ahí esa narrativa yo siento que la tenemos que romper para precisamente posicionar en, no, este planeta sigue y nosotros seguimos en él hasta donde sigamos, ¿verdad? Y por eso la importancia de construir futuro, qué es lo que yo puedo hacer ahora para asegurarme el mañana, ¿verdad? Y Laura marca otro punto que es muy importante en esta frase, todos juntos, ¿verdad? Que yo siento que es a mí me encanta la frase, si ya se dieron cuenta. Y en ese sentido, Sally Javier es una periodista peruana y este año le publicamos una historia hermosísima, los invito a leerlo, sobre las ranas, la rana gigante del Titicaca, que es el lago que comparten Perú y Bolivia. Y es muy interesante porque este mismo tema lo hizo Mungabey desde el punto de vista de la rana. Entonces fue como muy interesante porque se hizo desde lo que le estaba pasando a la rana, ¿verdad? En todos los procesos de está desapareciendo y sus poblaciones están mermando. Sin embargo, nosotros en Periodistas por el Planeta, y gracias a Sally, contamos esta historia desde las mujeres indígenas que se identificaron con esa especie y ellas dijeron, si esta rana está desapareciendo y depende de este lago, es posible que nosotros también nos extingamos porque también dependemos de este lago. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y esa es la historia de las defensoras de la vida, ¿verdad? En el lago Titicaca. Invitadísimos a leerlo. El sitio web es facilísimo, periodistasporelplaneta.com, y ahí lo encuentran. Y en este sentido les tenía 3 propuestas precisamente para trabajar a nivel de narrativas. Esta es la propuesta de Periodistas por el Planeta, que es desde lo local y las intersecciones. ¿A qué nos referimos con eso? Por un lado, hablar desde las comunidades para favorecer la identificación, ¿verdad? O sea, uno de los problemas, creo yo, esto es una opinión muy personal, que hemos tenido a nivel de narrativa de la conservación es que pareciera como que el ser humano no es protagonista, ¿verdad? O sea, no nos vemos dentro como una especie más dentro del ecosistema, ¿verdad? Sino que nos vemos fuera. Y en el momento en que nos involucramos y favorecemos esa identificación y vemos que lo que pasa en ese lago me compete a mí, en mi vida, en mi cotidianidad, ahí podemos empezar a romper paradigmas y generar cambios.
Otro punto importante, desde nuestro idioma, ¿verdad? Estamos ubicados en América Latina y el Caribe, donde la mayoría de los países hablan español, y en esos países que se habla español, no, o sea, no mucha gente habla inglés. De hecho, según lo último que leí en Costa Rica, solo el 20% de la población, si no me equivoco, tiene inglés como segundo idioma, ¿verdad? Alguito sabe de inglés, pero igualmente el español es nuestro idioma. Y es muy interesante porque hace poco leí un artículo científico en que hablaba de que el idioma también, bueno, y esto yo supongo que ustedes lo sabrán mucho mejor, ¿verdad? El idioma también esculpe la forma en que pensamos, ¿verdad? Y hay un artículo súper lindo del Amazonas, lindo y triste a la vez, por un lado, ¿verdad? Porque decía que el idioma de las comunidades, de los pueblos indígenas, para identificar ciertas especies botánicas, debido a que se estaba extinguiendo el idioma, se estaba extinguiendo también el conocimiento sobre esas especies botánicas. Y eso era una amenaza incluso al mismo ecosistema amazónico, ¿verdad? El, el español, nosotros tenemos palabras lindísimas para hablar sobre nuestros propios ecosistemas, ¿verdad? Nuestras palabras, nuestro idioma, nuestra cultura, ¿verdad? En ese lenguaje, ¿verdad? Encerrado en ese lenguaje. Y por el otro lado, privilegiar las intersecciones sobre los temas de conservación y otros temas que pueden ser cercanos a las personas. O sea, la conservación tiene que ver con nuestra salud. La conservación tiene que ver con nuestra calidad de vida, con nuestro bienestar, ¿verdad? Y haciendo esos cruces de temas, creo que podemos generar narrativas muy interesantes para trabajar. Además de que emplear enfoques de esperanza más, y no tanto de miedo. Se ve que nos lo diga el cambio climático, ¿verdad? La narrativa de cambio climático siempre ha sido la narrativa del apocalipsis, y el apocalipsis, el miedo paraliza a muchas personas, no a todas las pone a actuar. Y por el otro lado están estos dos académicos españoles que su propuesta se basa en que todas las historias importan, ¿verdad? Y en ese sentido hablan de que una historia no necesariamente tiene un único autor, sino que también puede ser una historia colectiva. Y eso a mí me remite mucho a los mismos ecosistemas, ¿verdad? No es solo una especie, aunque a veces nosotros a nivel narrativo utilizamos de protagonista a una especie, ¿verdad? Pero realmente lo que está contando esa especie es la historia de un ecosistema, ¿verdad? Entonces, y lo mismo pasa con las comunidades. A veces tenemos un protagonista, pero realmente ese protagonista nos está revelando la historia de todo un conjunto de personas, ¿verdad? Y lo otro es que las historias pueden tener formas híbridas, ¿verdad? Y con esto quiero decir que una historia no necesariamente se acaba porque se publicó en un periódico, ¿verdad? O se publicó en redes sociales, ¿verdad? Sino que las historias también evolucionan, ¿verdad? Cambian ¿verdad? Y sufren metamorfosis y van sumando y sumando más historias hasta crear nuevas narrativas. Y otro punto clave, ¿verdad? Que la importancia que adquieren otro tipo de historias más cotidianas, podría decirse que hasta informales, abiertas, efímeras y aparentemente triviales. Esto se los digo porque muchas veces uno cuando está demasiado metido en su campo, ¿verdad? Le parece que lo que uno hace es cosa de todos los días y normal. Y a mí me ha pasado muchas veces que cuando estoy entrevistando a un biólogo y que me cuenta, ¿verdad? Digamos, todo lo que tiene que hacer para ir a recolectar datos y todo, yo digo, ay, no, pero eso es fascinante, ¿verdad? Y a partir de eso que uno creía que era una cosa cotidiana, ¿verdad? Se puede generar toda una narrativa que puede inspirar a las personas, ¿verdad? Entonces, no descuenten
aquellas historias que para ustedes son de todos los días. Porque no todos podemos bucear, no todos logramos conocer lo que tienen las profundidades del océano, no todos hemos visto una tortuga marina, no todos sabemos cómo cantan las aves, no todos sabemos cómo se llaman determinados árboles y mucho menos cuántos años tienen. Entonces, todas esas cosas que a ustedes los asombran y que ya forman parte de su ser, son buenas historias. Y la tercera propuesta viene por parte de National Geographic. National Geographic, como ustedes saben, su marca, ¿verdad? La ha sustentado en este arquetipo del explorador y ahora desde el 2020 empezó con una nueva línea de trabajo que está basada en la siguiente narrativa que a mí me encanta, que dice que busca inspirar al explorador que todos llevamos dentro y con ello pretende ampliar el conocimiento que tenemos del planeta y así empoderarnos para generar soluciones que nos lleven hacia un futuro más saludable, sustentable y sostenible para todas las generaciones. Y para ellos plantean en este sentido pasar del storytelling, que es el contar, al story doing, que es el hacer. Entonces están proponiendo unas narrativas que tienen que ver, o sea, sí, contar lo que está, ¿verdad? O sea, la problemática, lo que queremos dar a conocer, pero también el cómo lo estamos trabajando, dónde están las soluciones, ¿verdad? Y cómo se gestan esas soluciones. Y mi propuesta para ustedes ahora en esta noche es precisamente que construyamos narrativas en conjunto, ustedes y nosotros los periodistas, ¿verdad? Así como en algún momento tuve la oportunidad de que me dieran un par de guantes y una cinta métrica y aprender a tomar biométricos en una tortuga baula, que dicho sea paso, me cambió la vida, ¿verdad? Yo les propongo a ustedes tomar la pluma y la libreta y sumarse conmigo a contar historias. Y les traía precisamente este ejemplo, ¿verdad? Este es un estudio que hicieron investigadores de la Universidad de Costa Rica y de la UNAM en México sobre el rey del comemaíz, ¿verdad? Ese fue el punto de partida. Entonces, uno de los autores me escribe, Pablo Muñoz me escribe, diciéndome, Michelle, acaba de salir este estudio, espero que sea de su interés, y yo lo leí, yo dije, ¿qué? Obvio que sí, estamos hablando del rey de come maíz, ¿verdad? Además, me remitió mucho a mi infancia donde lo veía en los árboles, ¿verdad? Y también, ¿quién no conoce el come maíz? Entonces, y además, vea, eso fue febrero del 2021, estábamos en pandemia y necesitábamos leer y ver otras cosas que no fueran COVID-19. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero llegó un punto en que yo tenía fatiga, ¿verdad? O sea, yo decía, ya no puedo leer más sobre pandemia, necesito leer sobre otras cosas, necesito, ¿verdad? O sea, la vida no puede ser solo COVID, ¿verdad? Y yo le dije a Pablo, sí, vamos, trabajemos en conjunto este tema, ¿verdad? Lo entrevisté, me facilitó tanto las imágenes como los gráficos, tuvo la gran paciencia de explicarme los gráficos, los mapas, etcétera, la metodología. Y a partir de esa conversación con Pablo, yo dije, bueno, esto podría ser, está muy relacionado con el tema que estamos hablando ahora en la conversación de cambio climático, que tiene que ver con adaptación basada en ecosistemas, soluciones basadas en naturaleza. Y ahí hice el primer link, ¿verdad? Pero además dije, bueno, pero también si recuperamos esa cobertura gracias a los cafetales y sobre todo porque el rey de Comaíz estaba muy cerca de GAM, bueno, y si empezamos, además, pues, acuérdense que después de que todo el mundo pasó encerrado,
Yo lo que quería era ver verde, así se lo decía yo a una amiga, necesito ver verde, ya no puedo estar encerrada en cuatro paredes. Y digo yo, bueno, también tiene un potencial para generar el aviturismo en la gama, ¿verdad? Más para gente que, digamos, no tenemos la posibilidad de irnos en estas giras de aviturismo de días, ¿verdad? Sino que nos gustaría hacer aviturismo de esos paseos de un día, digamos. Y con comunidades locales, ¿verdad? Entonces eso me generó otro eslabón en la historia. Y el tercer eslabón fue cómo la conservación y el turismo como potenciales dinamizadores económicos durante una pandemia, ¿verdad? Comunidades que se habían visto muy deprimidas a causa de los encierros y, ¿verdad? Y las limitaciones al turismo, cómo, digamos, volvieron sus ojos al turismo nacional y podría verse como una alternativa. Entonces estamos hablando como una propuesta de solución. Y como ven, o sea, fueron empezó con una historia, enlacé una, dos, tres otras historias y con eso ya se creó una narrativa. Y bueno, la idea también es un poco explicarles una especie muy particular, ¿verdad? Que yo le digo el Homo periodicus, ¿verdad? Que somos nosotros los periodistas, un poco para que ustedes puedan entendernos y así colaborar más fácilmente, ¿verdad? Y reducir los malos entendidos. Y contarles que nosotros los periodistas estamos definidos por dos grandes variables, que es tiempo y espacio. Tiempo porque todo es para allá, ¿verdad? O sea, nuestros ciclos de trabajo son ojalá de 24 horas, 24 horas eran hace 10 años, ¿verdad? Ahora los ciclos de trabajo son mucho más cortos. Por ejemplo, en radio y en televisión se tienen de 3 a 4 ediciones al día, ¿verdad? Eso genera muy poco tiempo para los periodistas generar las informaciones. En los periódicos, los cierres generalmente son a las 6 de la tarde, sin embargo, hay una tendencia en que se publica primero digital y después se publica en papel. Además de que se está pidiendo cada vez más una oferta multimedia. Entonces eso es un poco más de trabajo, un poco no, un poco temas de trabajo. Los semanarios, si bien tienen un cierre semanal, yo trabajo en un semanario actualmente, tenemos que trabajar aún más, investigar aún más para proveer un valor agregado, porque para no perder la carrera versus radio, televisión o periódicos, ¿verdad? Y mucho menos con el online. Y en el online los cierres son constantes y las actualizaciones se hacen sobre la marcha. Eso es en cuanto a tiempo, digamos, para mí muchas veces, digamos, si yo tengo que publicar, por ejemplo, esta semana que estoy cubriendo la cumbre del clima, ¿verdad? La conferencia de las partes, la COP27. Para mí, o sea, por ejemplo, la definición de agenda fue el domingo. Y el domingo se definió que entraba el gran tema de pérdidas y daños en la agenda por primera vez en la historia de las COP, ¿verdad? Si yo hubiese pedido una entrevista ese mismo domingo, cuando me doy cuenta, y la persona me la da el martes, para mí el martes ya es demasiado tarde, ¿verdad? Porque yo ese artículo lo tuve que publicar el mismo domingo, ¿verdad? Entonces, ahí es un poco para explicarle esto, los tiempos, ¿verdad? Y también el espacio. Y para dimensionárselos un poco, por ejemplo, una nota periodística en radio y televisión en promedio son de 30 segundos a un minuto, de esas notas como cortas, ¿verdad? Los reportajes duran en promedio 3 minutos aproximadamente. Uno dice, es muy corto el tiempo, ¿verdad? A veces cuando uno está viendo noticias no dimensiona y hay notas que se le hacen como, ¿verdad? La percepción del tiempo varía en las personas, ¿verdad? Pero realmente son tiempos cortos. En el periódico, por ejemplo, una página completa en el Semanario Universidad, que es donde trabajo, son 7,000 caracteres con espacios.
Eso es como casi 2 páginas de Word, más o menos, para que lo vean, para que más o menos lo midan, digamos. Y en web, online, si bien es más flexible en cuanto a espacio, la gente prefiere leer textos cortos porque el consumo de noticias se hace desde el celular. Y, ¿verdad? La gente, sí, imagínate ir en el tren, ojalá de pie, viendo el celular, y, ¿verdad? Es como complicado. Y otra cosa es que nosotros competimos entre nosotros por la atención de las audiencias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, me ha pasado que yo trabajo en un semanario, entonces yo ya entro en desventaja a la carrera, ¿verdad? Porque ya tele, radio y prensa escrita diaria ya me llevan varios metros adelante, porque yo publico una vez a la semana. Entonces, si me ofrecen un tema yo lo tengo, ¿verdad? Y me dicen, no, solo lo tiene usted, ¿verdad? Yo ya, eso lo agradezco mucho, dicho sea de paso, ¿verdad? Porque me permite trabajarlo y ponerle cariño a ese tema para, ¿verdad? Hacerle un despliegue grande. Pero sí, porque ya me ha pasado, digamos, que me dicen, Michelle, aquí está este tema, y yo digo, uy, buenísimo, lo empiezo a trabajar, y resulta ser que el centro de investigación o el proyecto, la persona, lo publican en redes sociales. Y en el momento que está en redes sociales, ya ahí se pueden guindar otros medios de comunicación. Entonces, es como si me hubieran hecho una zancadilla en media pista, ¿verdad? Entonces yo ya entro perdiendo. Y eso es y a los medios, digamos, no nos gusta perder en la carrera, obviamente, todos queremos ganar, ¿verdad? Entonces ahí nada más se los digo para que lo tengan presente, si hay temas que sí, ¿verdad? Que se manejan desde comunicado de prensa, entonces el que no le dio pelota, pues no le dio pelota y salado, ¿verdad? O sea, igual iba a perder la carrera. Pero hay otros temas que si ustedes, es el interés de ustedes de trabajarlos con calma para generar un producto de valor agregado que pueda posicionar una nueva narrativa, inclusive tengan en cuenta eso, ¿verdad? Cómo manejar esa relación con los medios de comunicación para que sea efectiva a los objetivos de comunicación que se tengan. Y otras variables que influyen. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, nosotros no existe formación en periodismo científico aquí en América Latina. Se están haciendo esfuerzos en la Javeriana en Bogotá, está trabajando empezaron por diplomado para ver si lo sacan a nivel de ya de carrera propiamente en periodismo científico. La UNAM también tiene como cursos de extensión en periodismo científico. Si no, habría que irse a Estados Unidos o a Europa a sacar una maestría en periodismo científico, ¿verdad? Pero aquí propiamente en América Latina no tenemos esa opción de formación. Por eso, aquí se los puse así, ¿verdad? Necesitamos ayuda y sobre todo paciencia, ¿verdad? Yo sí les puedo decir que las personas que están interesadas en los temas de conservación están interesadas también porque les gusta, ¿verdad? Y están anuentes a aprender. Ténganos paciencia, porque no, al igual que puede pasar con ustedes en otros campos de conocimiento, uno no lo sabe todo, ¿verdad? Pero también se puede dar una relación bonita en ese proceso de aprendizaje. Y bueno, la mayoría de los medios de comunicación son generalistas, ¿verdad? Y los espacios tanto de ciencia como de ambiente lamentablemente han ido desapareciendo. Todavía quedan algunos ahí dando la lucha, pero para que sepan que no puede ser que esto también a mí me gusta ver siempre el vaso medio lleno, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ya no existe sección de ciencia o de medio ambiente, ok, pero hay otras secciones en el periódico o otros programas en ese canal de televisión que podríamos aprovechar para precisamente posicionar narrativas, ¿verdad?
por lo general, esto no es, ¿verdad? Esto no está en piedra, ¿verdad? Pero por lo general, estos medios generalistas suelen priorizar los temas de política, economía y sucesos, ¿verdad? Fútbol y espectáculos. Puse fútbol porque ni siquiera es deportes, ¿verdad? O sea, mucha de la cobertura que se hace en América Latina es fútbol, ¿verdad? Poco se sabe de otras disciplinas. Es igual que las secciones de cultura, que muchas confunden la sección de cultura con espectáculos, ¿verdad? Y no es necesariamente igual. Entonces, nada más para hacer esa aclaración. Y el otro tema tiene que ver con una cultura enfocada a la comunicación, ¿verdad? Me pasa porque yo trabajo también en ¿verdad? Temas científicos que muchas veces, bueno, me pasó en pandemia para hacerles el ejemplo de que yo pedí, estábamos trabajando en el semanario, ¿verdad? Un especial sobre el virus, sobre el SARS-CoV-2. Y yo pedí entrevistas aquí en el país a diferentes personas y no me respondieron, ¿verdad? Me fue más fácil mandar un correo a Johns Hopkins en Estados Unidos y en menos de 24 horas me respondió la encargada de prensa diciéndome, claro, Michelle, encantados, esta persona la va a atender mañana por Zoom, etcétera. Y logré hacer una entrevista con la gente de la Johns Hopkins en Estados Unidos y no lo pude hacer aquí, ¿verdad? Nuestros investigadores no están acostumbrados a atender a periodistas, muchas veces por miedo y otras veces porque no les gusta, ¿verdad? Lo que pasa es que, y yo lo puedo entender perfectamente, pero son espacios que se están perdiendo, ¿verdad? Y si uno no los utiliza, alguien más los va a utilizar. Y eso me lleva a, a los siguientes dos puntos. Por un lado, precisamente hablando de eso, de que alguien más los va a aprovechar, es que ante la timidez de unos, otros más bien acaparan esos espacios porque aman la cámara. Y ya ha pasado, ¿verdad? Que uno dice, bueno, tal vez esta persona lo que está diciendo no es necesariamente preciso, eh, y puede generar más bien procesos de desinformación, ¿verdad? Entonces, el, yo los entiendo, a mí tampoco me gusta cacarear, pero sin embargo me he dado cuenta que si uno no cacarea, está cediendo espacio, y todo bien ceder espacio para otra persona que realmente está haciendo las cosas bien, pero a veces se cede espacio y se posicionan narrativas que no necesariamente son adecuadas, ¿verdad? Para los propósitos de conservación, ¿verdad? O para el planeta. Y también existe muy poco entrenamiento de vocería para investigadores o para personas en temas de conservación, ¿verdad? Es difícil, o sea, yo entiendo que es difícil, sobre todo dar entrevistas para radio y televisión, porque los tiempos son muy cortos. Sin embargo, esas habilidades de cómo dar declaraciones para radio y televisión se pueden entrenar, ¿verdad? Para que, digamos, uno, la idea que tiene la pueda dar exactamente en determinados segundos y que quede totalmente completa y no pase como a veces pasa que uno ve en televisión que le cortan y entonces la persona queda como, ¿verdad? Como en una pose como muy rara, ¿verdad? Porque la declaración fue cortada, ¿verdad? Existe, ¿verdad? Yo lo que siempre digo es, si su centro de investigación, si su organización, si su proyecto tiene una persona de comunicación, apóyense en esa persona de comunicación precisamente para entrenarse de cómo dar declaraciones a los periodistas, sobre todo en televisión y en radio. En prensa escrita, uno en eso es más relax, ¿verdad? Porque es diferente el formato. Pero en radio y en tele sí es particularmente crítico, precisamente porque no hay mucho tiempo. Y la buena noticia es que las audiencias les encantan los temas de naturaleza y conservación.
Y les traigo este ejemplo. Este fue un artículo que sacamos en Mongabay en el 2020 y a la fecha es uno de los más leídos en América Latina. Estamos hablando de 2020, julio. Estábamos todos encerrados, ¿verdad? Incluso el pobre tigre también, que es el perro, ¿verdad? El tigre estaba todo relax porque no había podido irse de gira porque ni siquiera estaban dando permisos de investigación. Este es un artículo, aunque ustedes no lo crean, este es un artículo de genética de la conservación. Y trabajamos, ¿verdad? Yo planteé una narrativa a partir de la historia de Tigre, ¿verdad? Que es el perro que utiliza la organización Pantera para rastrear excretas de los felinos aquí en Costa Rica. Y a partir de ese gancho de historia, expliqué todo el proyecto de genética de la conservación que Pantera provee las muestras a la Universidad de Costa Rica y a otras universidades en el extranjero, y que eso está, ¿verdad? Esos son datos que están contribuyendo a la formulación del corredor Jaguar, ¿verdad? Que es para todo de conectar los parches verdes en todo Mesoamérica hasta el sur, hasta Sudamérica, ¿verdad? Para proveerle hábitat a los felinos, ¿verdad? Y, o sea, es que no les puedo explicar. Mi jefe me llamó, muerto de risa, y me decía, Michelle, me dice, es que la gente lo lee, y lo pide y lo comparte, y verdad, y es un año después y seguimos, ¿verdad? Y yo dije, bueno, bien por mí, pero además bien por el tema, ¿verdad? Cero miedo, o sea, es un tema de genética que alguien podría decir, uy, genética, qué miedo, que son temas superados, pero vean que con solo proponer una narrativa innovadora, lo estamos recontracercando a la gente y la gente responde a eso, ¿verdad? Y le gusta y lo comparte ¿verdad? Y lo socializa. Y la otra gran pregunta es cómo determinamos qué es o qué no es noticia, ¿verdad? Y por un lado nosotros tenemos 4 criterios, ¿verdad? Que son bastante simples, que es el tema de la actualidad, la novedad, ¿verdad? Obviamente que sea un hecho verídico, ¿verdad? Lastimosamente están corriendo tiempos donde la desinformación se comparte muchísimo más rápido que la información, pero bueno, la idea es que nosotros como periodistas tenemos también nuestras herramientas para precisamente verificar que esos datos sean verídicos, y el interés público, ¿verdad? Y nosotros siempre, o sea, cuando ustedes estén con un periodista, siempre le van a hacer estas preguntas. O sea, de hecho, es nuestras grandes preguntas para determinar, ¿verdad? El potencial de una historia, que es qué, o sea, qué está pasando, cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? ¿Quién, ¿verdad? Los protagonistas, cuándo, dónde, por qué, el cómo, y yo le sumo uno más cuando son temas ambientales y científicos, el para qué, ¿verdad? Esto cómo impacta en mi vida y cómo podría impactar o influir en la vida del país, por ejemplo, a nivel de política pública. Y hay temas en que hay que madurarlos, y por eso les traje la historia de la Matagüey, que fue muy curioso porque esta historia se gestó en una sala de espera. Estaba yo esperando a que me atendieran, y también estaban los 2 biólogos del Clodomiro Picado esperando a que los atendieran, ¿verdad? La misma persona. Y de uno como, ¿verdad? Le agarra la habladera, entonces empezamos a hablar. Y ya me van contando de este proyecto que tienen con la Matagüey en el Clodomiro Picado. Y precisamente ellos estaban en esa sala de espera porque era en una compañía de turismo, porque resulta ser que la finca donde estaba esa compañía de turismo, habían un montón de matagüeyes, ¿verdad? Ya se tenía identificado que ahí, y necesitaban ir a tomar, un poco ir a conocer la víbora, ¿verdad? Y pero estaban, o sea, estaban pidiendo apenas, estaban sondeando a ver si podían hacer el estudio, o sea, estaba súper, súper, súper crudo, ¿verdad?
Y, y yo les dije, bueno, esto está súper interesante, cuando ya lo empiecen me avisan y cuando van con los resultados. Y empezamos a darle seguimiento y este fue un proceso de maduración de aproximadamente 2, 3 años, más o menos, hasta que la historia estaba lista para contarse. Y se los traigo a colación porque a veces hay historias que requieren hay cosas que se pueden contar ya mismo, ¿verdad? De forma inmediata, pero hay otras que requieren un proceso de maduración precisamente para poder lograr ofrecer una narrativa, ¿verdad? Que sirva para los objetivos que estamos impulsando, ¿verdad? Entonces, esta historia duró 2 años, sin embargo, y a eso sí es importante, aunque digamos, una historia dure en madurarse 2, 3 años, es importante prever todo el proceso de comunicación desde el día 1, ¿verdad? Me ha pasado en que la historia es buenísima, buenísima, pero no hay fotos, porque el trabajo de campo se hizo 2, 3 años antes, ¿verdad? O las fotos no están en buena calidad. Y lamentablemente en periodismo sin imagen no hay historia, ¿verdad? Entonces ahí, cuestión en radio podría servir para radio, eso sí, pero digamos, si es prensa escrita, televisión o web, ¿verdad? O sea, necesariamente necesitamos imágenes, ¿verdad? Ya sean fotografías o videos, ¿verdad? Entonces, mi consejo es que ustedes cuando estén, digamos, dicen, ok, vamos a arrancar con este proyecto, ya sea de investigación o de educación o de conservación, plantéense qué potencial de comunicación tiene y vayan haciendo un registro fotográfico de video desde el punto 1, ¿verdad? Aunque ustedes sepan que esa historia se va a comunicar en 2, 3 años, ¿verdad? Para así tener material. Y otra cosa, digamos, yo sé que ustedes toman fotografías y videos con fines de investigación, pero también piensen en la lógica narrativa de un medio de comunicación. No necesariamente, a veces las fotos coinciden, ¿verdad? Ambos objetivos coinciden, pero a veces no. A veces uno necesita, digamos, recuerdo una vez que estaba trabajando un tema de encallamiento de delfines y las fotos eran muy crudas porque, ¿verdad? O sea, por los ángulos, obviamente, se tomaron unas fotografías pensando en la necropsia, ¿verdad? ¿Verdad? Para comparar y todo eso, pero digamos, yo llegué a La Nación, presenté esas fotos y el jefe de foto se cayó de espaldas, ¿verdad? Me dijo, no, Michelle, no, o sea, esas fotos no las podemos usar, ¿verdad? Entonces, pensar en eso, ¿verdad? Hay una lógica por el lado de investigación y hay otra lógica por el lado de comunicación, entonces tener materiales que puedan servir también para comunicación. Y el otro punto es, que es vacilón, porque me ha pasado también, en que pido las fotos y le digo al investigador, pero de usted no salen las fotos. Me dice, es que yo las tomé y yo, bueno, yo lo entiendo que usted las haya tomado, pero acostúmbrense a ver, a tomar, ¿verdad? Que alguien les tome fotos a ustedes trabajando, sobre todo, porque tiene que ver un poco con eso que estábamos hablando ahora de la identificación, ¿verdad? Eh, yo, yo me identifico con otra persona, ¿verdad? Entonces, si yo los puedo ver a ustedes trabajando y yo veo que, ¿verdad? Que están con el barro, ¿verdad? Hasta las rodillas, y entonces yo digo, uy, ¿verdad? Vea qué trabajo está haciendo ese muchacho, esa muchacha, qué interesante esto, ¿verdad? Es poderme, ¿verdad? Y que se vea que la ciencia tiene un esfuerzo detrás, ¿verdad? Que la conservación tiene gente detrás, ¿verdad? Que no es solo el paisaje por el paisaje, ¿verdad? Como tal vez teníamos en la narrativa de los 80s y los 90s, sino que hay gente trabajando porque ese paisaje permanezca como está, ¿verdad? O está trabajando en mejorar las condiciones para que ese ecosistema sea saludable, ¿verdad? Entonces, nada más como para tenerlo en cuenta.
Y un consejo más para saber con quién trabajar, o sea, con qué periodista trabajar, ¿verdad? Y tiene que ver con conocer al interlocutor primero, ¿verdad? O sea, a ese periodista. Siempre cuento la historia de cuando yo trabajé en una organización no gubernamental y tenía un tema para hablar, para dar a conocer, que era el tema de las expropiaciones en Playa Grande, ¿verdad? Con todo el tema de la tortuga baula. Yo decía, bueno, en un comunicado no necesariamente lo veo viable porque, ¿verdad? Un comunicado no, yo no tengo tanto control como para explicar todo el contexto de lo que está pasando atrás. Entonces yo dije, bueno, está bien, se lo ofrezco en exclusiva a algún periodista. Entonces la gran pregunta era, ¿a cuál periodista? Y empecé en un proceso de conocer a la gente que estaba trabajando ciertos temas, ¿verdad? Y me encontré con un periodista, en ese momento él trabajaba en La Nación, que curiosamente, si bien no era periodista de ambiente o de ciencia, de hecho era periodista de política, era muy curioso, pero había sido Boy Scout y en su trabajo como Boy Scout había cuidado tortugas. Entonces yo dije aquí, entro ganando porque ya es una persona que conoce ¿verdad? Todo el contexto y puede explicar mejor lo que queríamos contar, ¿verdad? Entonces, por un lado, conocer al periodista es importante en ese sentido, ¿verdad? Y eso es muy, o sea, no, tampoco es como que necesiten así como un software sofisticado, no, nada que ver. Ustedes como consumidores de noticias, cuando vean algo que les llama la atención, ¿verdad? Que uno dice, uy, ese tema está muy bien tratado, me gusta como ese periodista trabajó ese tema, fíjense quién lo hizo y vayan generando su propia base de datos, ¿verdad? Entonces dicen, fulanito en Canal 7, sutanito en Canal 6, fulana, sutanita en La Nación, y así van viendo, ¿verdad? Identificando periodistas que ustedes sepan que son afines a las temáticas que ustedes trabajan. Eso por un lado, pero por el otro, también conocer a los medios de comunicación y su línea editorial, ¿verdad? Muchas veces y les pongo el ejemplo precisamente de Ojo al Clima, ¿verdad? A mí me llegan temas hermosísimos, pero, o sea, yo trabajo en un suplemento que se llama Ojo al Clima, o sea, necesariamente necesito relacionarlo con cambio climático. Entonces, hay temas que yo tengo que decirle que no, a pesar de, digamos, que yo soy afín a esos temas, pero no me entran dentro de la línea editorial del suplemento, ¿verdad? Entonces a veces lo que yo hago es que los recomiendo al Semanario Universidad, donde hay otros dos periodistas muy buenos trabajando el tema ambiental, ¿verdad? Pero es lo mismo, digamos, si su objetivo de comunicación es por ejemplo, dar a conocer determinado tema para que los pescadores mejoren sus prácticas de pesca, ¿verdad? Quizá La Nación no es el medio de comunicación, porque muy pocos pescadores leen La Nación. Quizá podríamos ir a Diario Extra, ¿verdad? Ofrecerlo y trabajar un buen tema con Diario Extra. O incluso algún periódico o alguna radioemisora, alguna televisora local, ¿verdad? Que sea consumida por el público al que queremos hablarle, porque eso es importante. Digamos, por ejemplo, si ustedes hablan conmigo como periodista, no están hablando conmigo, están hablando con audiencia de Ojo al Clima, ¿verdad? Yo soy solo la intermediaria, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo presente, ¿verdad? No es necesariamente el periodista en sí, sino la audiencia a la cual representa, ¿verdad? Y pues bueno, eso era lo que les tenía para compartir la noche de hoy. Les dejo ahí mis coordenadas y de una vez pido disculpas si en algún momento les salgo en alguna cámara trampa, como le pasó a Esteban Brenes con sus cámaras trampa en Upala, que ahí me ven, salí en una cámara trampa. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle. Muy interesantes todos los puntos
que nos señaló, porque hay tanto, digamos, tarea para periodista y tarea para el biólogo, ¿verdad? Tarea para el comunicador y tarea para el biólogo. Y pues sí nos pasa muchísimo, ¿verdad? Que nos llaman de que ocupa una persona en X tema hoy, ¿verdad? Y nosotros, bueno, es pues la información que se tiene de los colegiados es una información, digamos, mm, no pública. Entonces hay que preguntarles primero si están de acuerdo y que sea el biólogo el que lo vaya a contactar, ¿verdad? Porque no podemos dar el número de teléfono. Bueno, todo ese tipo de cosas que son a veces bastante sensibles y que no ayudan. Entonces, para nosotros cuando se va a trabajar con una revista o con un semanario, es mucho mejor porque da Claro, oportunidad para ese tiempo. Pero para los temas de radio, de televisión, sobre todo televisión, es como que ya, para ayer, ¿verdad? En el momento en que sale la noticia sobre el caimán o cualquier sí, cosa, sí, ¿verdad? Que pase, ¿verdad? Entonces, quieren la noticia el mismo día. claro, Y eso a veces sí se dificulta. Pero también es importante a veces, bueno, la gente no quiere dar la información porque, no, no, porque me la distorsionan, ¿verdad? A veces hay un tema de interpretación de la información y entonces se da esa situación. Bueno, nosotros tenemos gran ganancia aquí con Raquel en el colegio, sin embargo, cuando queremos apoyar a los medios cuando nos solicitan, sí tenemos situaciones de limitación. Bueno, vamos a, claro. a darle oportunidad a los participantes para que hagan sus preguntas, ya sea a través del canal de Facebook o los que están aquí presentes en la sala de Zoom, para que si tienen alguna pregunta para Michelle o comentario que lo puedan hacer. Bueno, si quería comentar algo de lo que dije primero, ¿verdad? Antes de. No, doña Ani, de hecho, sí, ese es precisamente por eso decía que lamentablemente no existe una especialización ni en periodismo ambiental ni en periodismo científico. Entonces, sin embargo, hay estrategias, ¿verdad? Y yo supongo que Raquel las maneja al dedillo para precisamente tratar de minimizar, ¿verdad? Esas malinterpretaciones informativas, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Por eso es tan importante el entrenamiento en vocerías, ¿verdad? Porque así ustedes tienen herramientas para lograr explicarse en poco tiempo, ¿verdad? Y no dar cabida a nada más. Otras veces se trabajan con dossiers, ¿verdad? O sea, que es material previamente. Si ustedes, por ejemplo, ya saben que cada cierto tiempo les van a preguntar sobre determinado tema, ¿verdad? Entonces ustedes preparan información ya, ¿verdad? Casi que nada más añada agua, ¿verdad? Ya lista, ¿verdad? Para darse a conocer. Pero sí, por eso es tan importante involucrar a comunicadores dentro de los centros de investigación, los proyectos, las organizaciones, para tener esas posibilidades, ¿verdad? Y poder determinar la mejor estrategia a seguir dependiendo de cada caso. Muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta aquí en la sala o Gabriel, si nos da a conocer si hay alguna pregunta en el Facebook? En el Facebook no tenemos preguntas, doña Ani, pero tenemos dos comentarios. Sí, por favor. Entonces, Rodolfo Vargas nos dice, excelente tema. Muchas veces los especialistas tienen pavor a salir frente a una cámara y debemos conocer a los periodistas, ya que depende del periodista, el enfoque de la nota cambia. Y muchas veces, si no tenemos esa experiencia al salir, una nota pareciera que sale macheteada la información, dice él. Esto sucede también por el lenguaje técnico que usamos los biólogos y el lenguaje popular que exige la audiencia. El tema del lenguaje es súper importante. No es dejar de usar el término. Yo en eso, digamos,
yo apoyo, ¿verdad? El tema de la alfabetización científica, ¿verdad? De ir posicionando ciertos términos para ciertas cuestiones. Pero digamos, a la hora de usarlo, definirlo inmediatamente, ¿verdad? Ese es como el consejo que yo daría cuando estén dando alguna entrevista, ¿verdad? Igual, supongo, algunos periodistas sí les van a preguntar, ¿y eso qué significa? O eso cómo lo puedo, ¿verdad? Traducir, ¿verdad? Entonces, pero la idea es que, digamos, si van a usar algún término técnico, poderlo definir inmediatamente, pero siempre tener presente de que ojalá que el lenguaje sea sencillo, ¿verdad? Que lo pueda entender desde el presidente de la República hasta que lo pueda entender un niño de 7 años, ¿verdad? O una niña de 7 años. Gracias. Acá ¿Y el nos otro preguntan, doña comentario? Ani. Sí, Sí, aquí sí hay una pregunta, dicen, ¿cómo conectamos sí. la divulgación científica de las escuelas y universidades? Ok, ahí hay un tema importante, hacer una diferenciación. Una cosa es divulgación científica y otra cosa es periodismo científico, ¿verdad? La divulgación científica es dar a conocer necesariamente, ¿verdad? Un tema de índole científico. El, Lamentablemente esos espacios de divulgación científica se han perdido. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero estoy hablando así como en el pretérito, ¿verdad? Siglo XX incluso, ¿verdad? Que existían muchos espacios, ¿verdad? O sea, nosotros teníamos en Canal 7 los lunes a las 7 de la noche el Planeta Azul, donde proyectaban documentales, ¿verdad? O recuerdo también a mis hermanos y sobrinos creciendo con el laboratorio Bigman, ¿verdad? O con mecánica popular para niños, ¿verdad? Ese tipo de espacios, lamentablemente, cada vez son menores. Y yo sí siento que hay un interés y hay una necesidad por esos tipos de espacios de divulgación, ¿verdad? Es porque, bueno, y ustedes como científicos más que lo saben, ¿verdad? O sea, la ciencia parte de la curiosidad y todos los niños son curiosos, ¿verdad? ¿Dónde es que perdemos? ¿Por qué nos da miedo la ciencia? ¿Verdad? Entonces yo creo que esos espacios donde y también tiene que ver con la posibilidad de experimentar, ¿verdad? O sea, de vivir la ciencia, de conocerla, ¿verdad? Una vez estaba leyendo una nota periodística en un diario londinense que decía, era una encuesta, ¿verdad? Y decía, el 80% de los niños en Londres nunca se ha subido a un árbol. Claro, yo desde Centroamérica, Costa Rica, yo, ¡oh! ¿Qué? ¿Cómo? Que no, nunca se han subido a un árbol, ¿verdad? Cuando uno pasaba en la infancia encaramado en los árboles, ¿verdad? Y esa es la realidad de muchas personas, ¿verdad? O sea, como lo que hablábamos, conocer para conectar y conectar para conservar. Pero si no conocemos, ¿verdad? Si no tenemos esa primera experiencia, y yo siento que aquí en Costa Rica tenemos mucho, o sea, no nos es tan difícil, ¿verdad? O sea, con solo, no sé, ir a un parque urbano, de ahí podemos hablar sobre aves, ¿verdad? Sobre vegetación, sobre cómo tener esos espacios verdes en las ciudades, pues, nos ayudan a la regulación térmica, ¿verdad? O sea, y ese tipo de cosas las podemos empezar a hablar, ¿verdad? Eso en ciudad, pero en las zonas rurales todavía más, ¿verdad? Una vez hablaba con una maestra de Punta Arenas y que ella, ¿verdad? Ella me decía, no, ¿cómo es posible que yo les tenga que enseñar sobre café cuando tengo el Océano Pacífico en la ventana? Y yo le decía, estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿verdad? Es también empoderar a la gente sobre los ecosistemas que lo rodean. Así es, gracias. ¿Había otro comentario, Gabriel, o era esa pregunta? Era el mismo muchacho, doña Ani. Él decía, Ah, tema ok, muy rico e importante, como educador ha sido muy enriquecedor. excelente. Muy bien, muchísimas gracias. No sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, no, agradecerle, ya nos va el tiempo rapidísimo. No sé qué es Sí, lo que pasa en estos webinarios de que no ha habido uno que termine la hora. Entonces, siempre se nos pasan, pero realmente eso
revela el interés o la importancia que los temas tienen. Entonces, pues se trata exactamente de eso, de abrir el espacio y tener la oportunidad de dar a conocer estos temas. Bueno, ahí todavía por delante muchísimo que hacer en cuanto a los espacios de comunicación, pero esperamos que esta relación entre periodistas, comunicadores y científicos pues vaya mejorando y que se colaboren mutuamente. Entonces, bueno, darle las gracias a Michelle por su participación el día de hoy y si quiere hacer algún comentario de cierre para ya despedirnos. No, yo encantada, muy agradecida por la invitación y pues eso, les dejo la inquietud, ¿verdad? De que hagamos junta, por decirlo de alguna Claro que forma, sí. precisamente porque los tiempos que corren cada vez nos hace más necesaria este tipo de colaboraciones para poder dar a conocer, ¿verdad? La importancia del planeta, ¿verdad? De construir futuro y esperanza. Así es. Bueno, de nuevo, muchas gracias y buenas noches a los que nos han acompañado el día de hoy y esperamos pues continuar en estos procesos de comunicación tratando de hacer llegar muchos otros temas a nuestros colegiados. Muy buenas noches y muchas gracias.